Audiencia, buenas noches y sean bienvenidos y bienvenidas a Estación Siniestra, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Hoy en este episodio hablaremos de diferentes sucesos paranormales, experiencias que te harán temer a la oscuridad. Así que comencemos con la primera historia, que es cortita pero escalofriante. Comencemos. Yo actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León. Por mi casa pasa un río donde varios de mis vecinos aseguran haber visto señoras viejitas a altas horas de la madrugada cerca de este río. Yo no le tomaba mucha importancia, pero una noche pasó algo aterrador, algo que todavía no puedo creerlo. Mi cama se encontraba cerca de una ventana. Antes yo compartía un cuarto con mis 3 hermanos, y esa noche yo ya me había quedado dormida. Pero una voz me despertó. En ese momento pensé que era uno de mis hermanos que no podían dormir. Sin embargo, no era así. Todos estaban profundamente dormidos. Y mientras los observaba, se empezó a escuchar una risa que me causó escalofríos. Yo volteé para todo mi cuarto pensando que era una broma que me estaban haciendo. Pero después de la risa vino algo peor. Aquella voz comenzó a decir mi nombre y me decía que la acompañara. Aquella voz se reía porque no podía ver de dónde provenía. Me daba miedo. Estuvo repitiendo mi nombre varias veces en la oscuridad. Comencé a despertar a mi hermana, pero aquella cosa no paraba y se reía más de mí. En el momento que yo estaba despertando a mi hermana, eso que estaba en el cuarto iba disminuyendo su voz y se comenzó a escuchar cada vez menos. Al escuchar esto, yo fui rápidamente a despertar a mi mamá y mi mamá se asomó por la ventana, donde yo por miedo no tenía el valor de hacerlo. Y fue aquí que escuché cómo esa cosa se reía a lo lejos. Mi mamá empezó a insultarlo hasta que se cayó, y después de eso, ya no volvieron a molestarme. Esto que les voy a contar fue hace unos 7 años, cuando me independicé por primera vez, solo una temporada. Mi padre tenía una casa disponible en Victoria de Durango. Ahí me mudé. La casa estaba un poco deteriorada, ya que se veía que tenía mucho tiempo de no ser habitada. Y como pude me instalé. Me adapté a lo que había, ya que no tenía luz eléctrica, y tuve que usar velas para alumbrarme por las noches. No me daba miedo estar sola, ni la oscuridad. Se trató de una nueva experiencia para mí, y la verdad es que la disfruté mientras duró. La casa era más o menos grande, como para 3 personas, y del tipo colonial. Ya tenía sus años. El caso es que una noche de tormenta, una bastante fuerte, estaba yo sola en aquella casa, o eso creía. Pues esa noche de lluvia agudicé el oído, ya que podría jurar que había escuchado una voz en el patio. Puse un poco más de atención y me di cuenta que no era solo una, sino muchas voces, todas masculinas. Eso era imposible, no había nadie en la casa más que yo. Pero escuché todas aquellas voces que provenían del patio. Lo dejé pasar. A los 2 días fue mi padre a visitarme, y en la plática le dije: este lugar fue un monasterio, ¿verdad? Hace unos años. Mi padre me miró sorprendido y me preguntó: ¿cómo te diste cuenta? Porque los monjes estuvieron aquí, conmigo. Los escuché rezar en el patio. Le contesté. Mi padre sonrió y me dijo: ven conmigo. Lo seguí y él me guió hasta una puerta que siempre había estado cerrada desde mi llegada. La abrió
y para mi sorpresa se trataba de la entrada de lo que antaño era una pequeña capilla. Efectivamente, aquí en la era colonial fue un monasterio de monjes franciscanos. Él me lo dijo con una sonrisa de orgullo en la cara. Y si se preguntan cómo me di cuenta, fue porque aquella noche de tormenta, mientras escuchaba esas voces, al poner más atención me di cuenta que no hablaban como tal, sino que rezaban en latín. Yo, en vez de sentir miedo, la verdad sonreí, porque quise pensar que rezaban por mí. Lo segundo que les quiero contar fue cuando tenía 16 años, y como buen adolescente rebelde me encantaba desvelarme hasta tarde. Claro, cuando tenía oportunidad, generalmente los fines de semana que no había escuela. Siempre me dormía hasta las 3 de la mañana viendo videos en mi computadora. Una noche pasadita de las 3 de la mañana, estaba viendo videos como de costumbre, de música, de biografías de cantantes. Me acuerdo perfectamente que estaba viendo la biografía de Kurt Cobain, y en eso, escuché que tocaron la puerta de mi cuarto. La que casi siempre tocaba la puerta era mi abuela para pedirme algún favor y yo siempre le gritaba, «Ya voy». Y en el momento que tocaron la puerta, por inercia grité eso. Y en ese momento escuché que la persona del otro lado exclamó asustada y salió corriendo. «Ay, qué exagerada», pensé. Te lo juro que yo ya tenía la mano en el picaporte, a punto de abrir cuando en ese momento me cruzó por la cabeza. Ya son las 3 de la mañana. ¿Quién más que yo está despierto a esta hora? Me quedé congelada frente a la puerta. Toda mi familia ya estaban dormidos a esa hora y comprendí que fue un fantasma a quien le iba a abrir la puerta. Cuando me cayó el 20, quise pensar que había asustado a un fantasma. Me reí de lo absurdo de la situación. Apagué la computadora, las luces, y mejor me fui a dormir. Lo último que les quiero contar fue el hecho paranormal más reciente que me pasó. Fue hace algunos días. A veces salgo a caminar a un parque de mi ciudad. Me gusta salir a estirar las piernas. Esa vez salí de noche como a eso de las 6:45 o 7, cuando ya está oscureciendo. Total que mientras iba por una calle, antes de llegar a la avenida que lleva a ese parque, pude sentir una presencia detrás de mí. Por inercia vi el piso y vi otra sombra a un lado de mí. Era alguien que iba a pasar a un lado de mí y me iba a rebasar. Seguí caminando mientras sentía su presencia atrás de mí. Esperé a que la otra persona pasara, pero nadie pasó. En eso volteé al piso nuevamente, y sí, ahí seguía la sombra. Pero al voltear a mi alrededor, no había nadie, solo yo. Cuando volteé a ver el piso, aquella sombra había desaparecido. Me quedé desconcertada y para no somatizarme, mejor seguí caminando. Buenas noches, audiencia. Hola, me llamo Zulema. Actualmente tengo 17 años y quiero contar una anécdota que me ocurrió aproximadamente en el año 2020. Aunque esta anécdota es un tanto corta, pues quiero dar un poco de contexto. Yo vivía en Tijuana, pero me tocaba madrugar para poder cruzar la línea a San Diego y así ir a la escuela. Visitaba a mi madre y hermano ya que ellos no tienen papeles. Yo iba 4 días a la semana. El resto me quedaba en la casa de mi abuela y tíos. Yo desde que tengo memoria he estado súper interesada en temas paranormales, lo suficiente como para poder por mi cuenta investigar sobre la brujería y los significados de ciertos símbolos paganos. Recuerdo cómo pasaba horas en mi cuarto al punto de que cuando llegaban familiares, no quería salir porque quería seguir escribiendo. Pero bueno, una noche me encontraba dormida. Aclaro que en ese momento dormía con mi hermano en una litera, yo arriba y él abajo.
Y en ese momento en el que me encontraba dormida, sentí claramente una caricia extraña. No se sentía como la mano de mi madre. Esta era un poco más ligera. Era como si fuese viento. Es difícil de explicar, pero recuerdo mucho esa caricia tan delicada que primero pensé que era mi madre, intentando despertarme. Yo solo insistía diciéndole que me dejara dormir un poco más. Pero después de decir eso, las caricias se tornaron un poco más insistentes, así que un tanto molesta me volteé y abrí los ojos en completa oscuridad. Pero el cuarto estaba vacío. No estaba mi madre. «¿Ma?», dije, pero nadie respondió. Bajé de la litera y prendí la luz viendo lo dormido que mi hermano se encontraba. Salí del cuarto aún sabiendo que dicen que si volteas a ver la hora cuando uno se despierta, es más probable que le pasen cosas extrañas a uno, porque pueden que sea a las 3 de la mañana. La hora maldita, según dicen. Sin embargo, volteé al reloj. Eran las 2 de la mañana. Toqué la puerta de mis padres y mi madre contestó y abrió. Vi que parecía que apenas se había despertado. No había sido ella. Solo me quedó conciliar el sueño y no me resultó complicado. 2 años después, en ese mismo cuarto, pero ahora las camas lucían diferentes. Ahora ya eran 2 camas separadas y en medio de estas había un pasillito en el que bajábamos los pies y así íbamos a la puerta con más facilidad. En ese entonces también yo tenía un novio con el que estaba en videollamada por medio de mi computadora. Eran las 11 de la noche y entre risas y bromas con mi novio, escuché claramente un «apaga la computadora». Me quedé helada, callada, y volteé hacia mi hermano y miré que él se encontraba profundamente dormido. Además era una voz femenina, una voz que venía de donde se encontraban mis pies, al final de mi cama. Mi novio, al notar mi seriedad, preguntó que si todo estaba bien. Le conté que escuché una voz femenina exigiendo de una forma delicada que apagara la computadora. Se escuchó más como un aviso, no un regaño. Él me llamó loca y bromeamos sobre eso, pero aún así no apagué la computadora. Fue demasiado extraño. Aún al día de hoy le pregunto a mi mamá que qué habrá sido, pero ella tampoco sabe de aquella mujer que ronda por la casa. Audiencia, qué experiencias tan aterradoras las que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Baisesone, Zulema, por compartirla con nosotros. Y aprovecho para mandarle un saludo a tu mami, Ofelia, un abrazo a las dos, y ahora sí, continuemos. Les saludo desde Chalco, Estado de México. Les quiero compartir un suceso de entre tantos que he vivido en la casa de mis padres. Hace aproximadamente 5 años, cuando estábamos en plena pandemia, yo vivía con mi familia. Tenía mi dormitorio propio y si bien en esa casa hemos escuchado y visto sucesos paranormales, a este aún no le encontramos explicación. Una noche mi hermana menor de 12 años se fue a dormir conmigo, pero esa misma noche me desperté. Vi el reloj y eran las 2 de la mañana. En ese momento vi como mi hermana, quien estaba acostada a un lado de mí, se rodó con todo y cobijas y se cayó de la cama. Al momento lo único que reaccioné fue cargarla con todo y cobijas y abrazarla. Y ahí me di cuenta que ella tenía los ojos abiertos. Yo supuse que estaba despierta, pero la verdad sentí mucho miedo al momento, dado que la luz estaba apagada y no había forma de que ella se cayera, no de esa forma. Pensé en dejar el foco prendido y colocarle a ella una cobija y yo otra, pues aún yo estaba como dormida,
así para que a la mañana siguiente confirmara que no estaba soñando. Y efectivamente, al momento de despertar confirmé que estaba todo como lo dejé esa madrugada. Por la mañana hablé con mi hermana y mi familia sobre lo sucedido. Todos mis familiares pensamos lo mismo, que algo se la quería llevar. Y es que ese mismo día, vimos unas manchas de manos en la pared, justamente del lado donde cayó mi hermana. Te envío fotos para que si los oyentes saben de qué puede tratarse, nos puedan ayudar a encontrar alguna explicación y puedan visualizar también el terror al ver las manos. No tenemos niños, y por la medida de las manos, corresponderían a un niño pequeño. En la casa donde sucedieron los actos, ella recuerda que esa misma noche sintió que se le subió el muerto. Desde entonces en ese cuarto ya nadie se ha dormido, porque incluso las visitas y todas las personas que se han quedado ahí a dormir cuentan que sienten cómo les quita a alguien o algo las cobijas, o los pellizcan por las noches. También se les sube el muerto y han logrado escuchar llantos de niños. Muchas gracias. Saludos. Audiencia, antes de terminar el episodio, me gustaría leerles un macabro relato que nos dejaron en los comentarios. No olviden suscribirse, compartir el video. Y ahora sí los dejo con esta historia. Mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. Del último relato del espejo, a mí me pasó algo similar. Era cuando estaba estudiando el bachillerato. Me quedé sola en la casa en el cuarto de mi hermana. Ella tenía un espejo de pie. Esa ocasión me llamó para decirme que no vendría a casa, que se quedaría a trabajar. Era enfermera. Me quedé sola. Pero por ahí de la medianoche, volteé hacia el espejo y ahí vi mi silueta. Pero la del espejo me hacía muchos gestos. Me dio miedo y volteé el espejo a la pared. Ya no me ha pasado, pero fue horrible. Y más porque estaba sola.